¿Qué pasa, Ego Crew? Hoy cubriremos algunos de los devastadores descubrimientos hechos en el remoto cañón Lago Marcino, en Nevada. El cañón Lago Marcino es una zona remota situada en la cordillera de Virginia, a las afueras de Reno y Spark, Nevada. Aunque este cañón es un lugar popular para que los excursionistas caminen durante todo el año, también es el lugar donde un gran número de cuerpos han sido arrojados y redescubiertos a lo largo de los años. En abril de 1983, la madre soltera, Doris Schindler, necesitaba desesperadamente ayuda extra para cuidar de su hija de 10 años, Maggie. Después de preguntar por el vecindario de su ciudad natal, en Reno, Nevada, Schindler encontró consuelo en la gran voluntad de Zillah Weaver. Weaver, madre y abuela, era la persona ideal para cuidar de Maggie durante las tardes y noches de la semana, mientras Doris trabajaba para mantener a su familia. La amabilidad y experiencia de Zillah en el cuidado de los niños hizo que finalmente se convirtiera en cuidadora de medio tiempo de Maggie durante la semana e incluso los fines de semana, ya que empezó a recoger a Maggie del patinaje sobre hielo los sábados. El 14 de mayo de 1983 fue un sábado por la tarde como cualquier otro para Maggie, de 10 años, y su amiga de 9, Carly Villa. Las dos jóvenes, siempre activas, se llevaban como dos gotas de agua, ya que les encantaba patinar sobre hielo, especialmente en primavera. Doris había dejado a Maggie y a Carly en el Meadowood Ice Arena, en Reno, como todos los sábados, y permitió que las niñas patinaran y se divirtieran durante unas horas. Más tarde, ese día, Maggie y Carly sabían que tendrían que esperar a ser recogidas por la señora Weaver. Cuando Zillah Weaver llegó al Meadowood, pudo sentir que su garganta prácticamente caía en su estómago. Al darse cuenta de que no podía encontrar a Maggie, caminó a lo largo del estacionamiento, poniéndose cada vez más y más ansiosa por no tener ninguna respuesta a su constante llamada de los nombres de las niñas. Mientras entraba en pánico, la señora Weaver preguntó a alguno de los miembros del personal que trabajaban en la pista de patinaje sobre hielo si habían visto salir a las chicas. El personal comentó que habían visto a Maggie y a Carly salir de la arena, pero no podían recordar con quién se fueron, ni si estaban en apuros cuando salieron de las instalaciones. Aterrorizada al darse cuenta de que había algún tipo de juego sucio, Zillah contactó al departamento de policía local y a Doris para hacerles saber que Maggie y Carly estaban desaparecidas. Los oficiales locales del departamento de policía de Sparks comenzaron una investigación de inmediato, con la esperanza de localizar a las niñas lo antes posible y, con suerte, con vida. El caso estuvo en tregua durante las primeras semanas, antes de que la policía local recibiera una frenética llamada al 911 de dos hombres de Reno, la tarde del 7 de junio de 1983. Mientras que los dos hombres habían estado caminando hacia el lugar donde deseaban disparar, se habían encontrado con la espantosa visión de dos tumbas. Los oficiales determinaron que las tumbas poco profundas retenían los restos de dos niñas que se descomponían rápidamente. Tras una investigación más exhaustiva, los cuerpos eran los de Maggie Schindler y Carly Villa. Los cráneos estaban fracturados y los cuerpos quedaron bajo una capa de tierra seca. Cerca había un pequeño par de patines de hielo y protectores de patines marcados con el nombre de Maggie S. en su interior. Sus familias fueron notificadas de la inimaginable verdad de la situación y exigieron que se hiciera justicia al monstruo que se llevó la vida de sus hijos. El 14 de junio, el departamento de policía de Sparks, habiendo localizado los cuerpos de las dos niñas desaparecidas, no tenían todavía ninguna pista real, ya que habían muy pocas pruebas que apuntaran en una sola dirección. No fue sino hasta que el propio monstruo confesó inadvertidamente los crímenes que había cometido. El 14 de junio de 1983, solo un mes después de que Maggie Schindler y Carly Villa fueran secuestradas y asesinadas,
un hombre llamado Ricky David Seacrest fue interrogado por la policía del departamento de Sparks por un cargo de hurto mayor sin relación alguna. Durante su interrogatorio, 2 miembros del departamento de policía de Reno reconocieron a Seacrest como el nieto de la niñera de la familia Schindler. Creyendo que podían tener más información sobre el caso, el policía Vogison y el detective Eubanks del departamento de policía de Reno se presentaron ante Seacrest y le propusieron que respondiera a algunas preguntas sobre la desaparición de las 2 niñas de Reno, aunque nadie está seguro de por qué Ricky David Seacrest, de 22 años, dio a la policía de Reno una declaración inculpatoria sobre su papel en la desaparición de Maggie y Carly. Seacrest relató que había pensado con frecuencia en el horario de niñera que tenía su abuela, ya que esencialmente lo había memorizado. Ese sábado, Seacrest sabía que su abuela tendría que recoger a Maggie del Midwood Ice Arena en algún momento de la tarde. Sin indicar exactamente por qué, admitió que había decidido ir a recoger a las niñas antes de que su abuela tuviera la oportunidad de hacerlo. Como ambas niñas sabían que Seacrest era el nieto de la señora Weaver, ellas accedieron fácilmente a entrar en su camioneta. Después de recoger a Maggie y a Carly de la pista de patinaje sobre hielo, Seacrest preguntó a las chicas si querían ir a dar una vuelta. Ellas aceptaron con alegría. Seacrest llevó a las chicas al cañón Lago Marcino y se le ocurrió que los 3 fueran a caminar y a cazar rocas. Las chicas estaban ansiosas por explorar e ir a la aventura, así que continuaron por el sendero con Seacrest sin ningún problema. Eso fue hasta que, como Seacrest recordó, Carly se resbaló en la tierra y cayó de espaldas, golpeando la parte posterior de su cabeza contra una roca. Seacrest dijo que trató de tomarle el pulso a Carly, sin suerte. En ese momento, Seacrest señaló que Maggie comenzó a salirse de control con él y a llorar histéricamente cuando se dio cuenta de que ella y su amiga estaban en una situación escalofriante. Sin estar segura de lo que debía hacer, Maggie hizo un esfuerzo por huir de Seacrest, pero él comentó que sabía que estaba mal que lo vieran solo con las chicas. Así que cuando Maggie huyó, instintivamente la atrapó. Al atraparla, se balanceó y la golpeó en la nuca con una piedra que había agarrado cerca. Cuando ella cayó al suelo, noqueada por la fuerza de la roca, Seacrest entró en pánico y usó la roca una y otra vez. Luego de esto, corrió rápidamente a su camión para agarrar una pala. Regresó a donde había dejado a las niñas y pensó que Carly podría estar viva a pesar de haberse golpeado en la cabeza con una roca. Tomó el borde de su pala y la usó para golpear a Carly 1 o 2 veces en la cabeza, antes de decidir finalmente enterrar a las 2 chicas bajo un poco de tierra suelta cercana. El patólogo forense que testificó en el juicio de Seacrest declaró que era muy improbable que Carly hubiera caído sobre una roca y hubiera muerto. Era evidente que Seacrest había usado la pala mucho más de lo que afirmaba. El jurado de Reno, que presidió el caso de Ricky David Seacrest, lo encontró culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado y 2 cargos de secuestro en primer grado. A su vez, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El 1 de diciembre de 2017, Seacrest murió en el hospital Carson Tahoe por razones que nunca fueron reveladas al público. El psiquiatra asignado originalmente a su juicio mencionó al jurado que Seacrest era un sociópata incurable que no tenía ningún remordimiento por sus acciones. Aunque las familias de Maggie Schindler y Carly Villa nunca podrán volver a ver a sus brillantes hijas, el monstruo que les quitó la vida se enfrentó a las consecuencias y finalmente a su creador. Desafortunadamente, la lista de cuerpos descubiertos a lo largo del cañón Lago Marcino, en Nevada, no se detiene en Maggie Schindler y Carly Villa. En su pintoresco complejo de apartamentos de Idlewild Drive, en Reno, Mónica da Silva, de 7 años, disfrutó de una relajante velada con su madre, su padre y su hermano menor James.
El 23 de septiembre de 1990, los 4 miembros de la familia Da Silva decidieron terminar el resto de la noche viendo una película. Después de que la película terminara, la velada llegó a su fin. La madre y el padre de Mónica les dieron las buenas noches a Mónica y a su hermano pequeño, mientras se acurrucaban en sus respectivas camas en su dormitorio compartido. La madre y el padre de Mónica, sin saber que cuando se despidieron de sus hijos a las 11 de esa fatídica noche de otoño, sería la última vez que verían a Mónica. En algún momento de la noche, un desconocido había logrado abrir la ventana del dormitorio de Mónica y James, situado en la planta baja del apartamento de sus padres en Reno. Después de hacerlo, el individuo hizo un esfuerzo para sacar a Mónica de su cama mientras dormía, sin despertar a James. No fue sino hasta que el señor y la señora Da Silva entraron en la habitación de Mónica y James para despertarlos para el desayuno de la mañana siguiente que se dieron cuenta de que la ventana de la habitación estaba entreabierta y Mónica no se encontraba en ninguna parte. El pánico se apoderó de repente cuando los Da Silva se dieron cuenta de que algo terrible había ocurrido mientras dormían. Llamaron al departamento de policía de Reno inmediatamente y la investigación comenzó esa misma mañana. Al igual que la desaparición de Maggie y Carly, la investigación no tenía pistas reales durante las primeras semanas después de la desaparición de Mónica. De hecho, casi 3 semanas después de ser secuestrada, una familia que caminaba por el cañón Lago Marcino hizo una llamada al 911, explicando que creían haber encontrado restos humanos. Los funcionarios que respondieron a la frenética llamada encontraron un cráneo, costillas, una clavícula y los folículos pilosos. Sin embargo, el departamento de policía de Reno llegó hasta el fondo del asunto al determinar a quién pertenecían estos restos. No fue sino hasta 10 meses después de que se descubrieran los restos que los patólogos forenses pudieron identificar el cuerpo abandonado como el de Mónica Da Silva. Aunque la policía admitió repetidamente que retrasar la identificación de los restos fue un gran error, el caso de Mónica Da Silva se fue congelando cada vez más. En julio de 2011, la policía de Reno estaba al borde de lo que esperaba que fuera una nueva pista para el caso de Mónica Da Silva. En noviembre de 1986, April Mary Rhodes, de 7 años de edad, fue secuestrada de la litera que compartía con su hermano menor en medio de la noche, en algún momento después de las 11 p.m. De manera muy parecida a como los padres de Mónica se habían dado cuenta de la desaparición, los padres de April vinieron a despertarla a ella y a su hermano y se dieron cuenta de que April no había estado en su cama. Sin embargo, el cuerpo de April fue descubierto por la policía de North Las Vegas unas horas después en un almacén vacío. El presunto culpable del secuestro y asesinato de April Mary Rhodes era un delincuente sexual registrado con el nombre de Jesper Everett Goddard, el cual tenía 62 años en el momento de su arresto en 2011. Goddard era buscado desde 1986 por una orden de arresto por la muerte de April. Mientras tanto, el Departamento de Policía de Reno había estado monitoreando de cerca las similitudes entre el caso de April y el de Mónica. Ambas niñas tenían 7 años en el momento del secuestro. Ambas niñas fueron secuestradas de la misma manera. Ambas niñas tenían hermanos menores presentes en los dormitorios en los que habían ido a dormir, pero ninguno de sus hermanos resultó herido. Las familias de las 2 niñas tenían el mismo nivel socioeconómico. Las similitudes entre las 2 desapariciones y asesinatos de April Mary Rhodes y Mónica Da Silva no podían ser pasadas por alto, ni por el Departamento de Policía de North Las Vegas, ni por el de Reno. Sin embargo, cuando se cuestionó la investigación sobre el papel de Jesper Everett Goddard en cualquiera de las desapariciones de las chicas, se determinó que solo había sido responsable del caso de April.
La policía no informó de ninguna prueba forense que demostrara que los casos de April y Mónica estuvieran relacionados. Jasper Everett Goddard finalmente se declaró culpable de matar a April Mary Rhodes en enero de 2019, aunque de igual forma terminó muriendo repentinamente ese mismo año antes de recibir su sentencia. Hasta el día de hoy, el Departamento de Policía de Reno ha sido incapaz de dar un cierre del caso de Mónica a su familia, la cual tuvo que enterrar a su hija sin tener la menor idea de quién era el monstruo que destrozó a su familia. Como el caso de Mónica se ha ido congelando, cualquiera que tenga información sobre la identidad o el paradero de su asesino debe contactar al Departamento de Policía de Reno. Su familia desea que se haga justicia. Si te gustó este video, asegúrate de dar un me gusta y suscribirte. Una lista de reproducción aparecerá ahora mismo con más videos que te encantarán. Nos vemos la próxima vez.